Hola, ¿qué tal? Me llamo Francisco Luengas y en esta ocasión vamos a ver la segunda parte de la guía para ingreso a la licenciatura en el parte de Ciencias Biológicas y de la Salud por parte de la Universidad Nacional Autónoma de México. En este caso veremos los otros 8 ejercicios que vienen en esta guía y faltarían otros 8. Pero bueno, empecemos con estos segundos 8. Veamos que el primero de ellos, de alguna forma ya lo habíamos resuelto. Dice, en un triángulo rectángulo, la hipotenusa mide 6 unidades y uno de sus ángulos es de 30 grados. ¿Cuántas unidades mide el lado opuesto al ángulo dado? Como comentaba la vez pasada, la idea es poder resolver estos problemas en forma sencilla, bien hechos, sin tener que hacer tantas cuentas, sin tener que ser tan estricto a la hora de resolver el problema. Entonces, como obviamente no voy a poder encontrar cuánto vale la función seno, coseno, tangente de 30 grados, pues por ahí no me conviene resolverlo. Para eso vamos a hacer lo que hicimos la vez pasada. Es decir, trazamos un triángulo equilátero cuyos lados midan 6 unidades cada uno de ellos. Es decir, de esta manera. Tengo un triángulo equilátero y cada uno de estos lados va a medir 6 unidades. Esa es la ventaja de tener un triángulo equilátero, porque todos los lados miden exactamente lo mismo y sus ángulos igual. Cada ángulo va a medir 60 grados. Ahora bien, vamos a trazar una altura, una perpendicular a la base, y la ventaja es de que me va a dividir tanto el ángulo superior en dos ángulos iguales, como el lado inferior también en dos iguales. Es decir, si aquí yo tenía un ángulo de 60 grados, bueno, aquí tengo un ángulo recto, si este completo era de 60 grados, cada uno de estos va a medir 30 grados y el ángulo inferior va a medir 60. Lo mismo va a pasar con el otro lado. Si cada uno de ellos mide 6 unidades, entonces a la hora de dividirlo me van a quedar 3 unidades de esta división. De hecho, ya encontramos el resultado. Aquí tengo el ángulo de 30 grados y el lado que está opuesto es de 3 unidades. Voy a hacer énfasis en esto. Voy a aislar este triángulo rectángulo. Aquí lo tengo, más grande. El ángulo de 90 grados está aquí representado. Este es de 60, este es de 30 y este lado es de 6. Aquí está. Y como vemos, este segmento mide 3 unidades. Por lo tanto, la respuesta a esto es el inciso C. Veamos, no nos tardamos mucho. Tenemos aproximadamente de 1 a 2 minutos para responder estas preguntas, entonces tienen que ser preguntas sencillas de resolver. Tal vez la redacción sea confusa, pero hay que estar muy atentos y con esto podemos resolver fácilmente este tipo de problemas. Veamos el que sigue. Se calcula el rango de la función y igual a e elevado a la 6x menos un sexto, todo esto más 6. El rango de la función son todos los valores que obtiene y. Los valores que va a dar x se llama dominio de la función y los que se obtienen son el rango de la función, son todos los valores de y. Repito, no hay que hacer muchas cuentas, tiene que ser rápido y fácil. Entonces, primero, hay que recordar que la función exponencial escrita de esta manera, con los signos positivos, tanto en la potencia como para la función e, tienen que ser positivos, entonces en este caso siempre va a ser positiva, nunca va a llegar a cero, no hay ningún valor de x que a la hora de que yo lo sustituya me quede cero, no, siempre va a ser mayor que cero. Entonces, esto quiere decir que si yo tengo e elevado a esta expresión, más 6 va a ser mayor que 0 más 6, o lo mismo que la y va a ser mayor que 6. Esto quiere decir o se puede escribir de la siguiente forma. Y pertenece al intervalo abierto desde 6 hasta infinito. Es abierto porque tiene que ser estrictamente mayor que 6.
y también es infinito por la derecha porque es abierto por la derecha porque el infinito no es un número, es un concepto, entonces no se puede tocar. Por lo tanto, el resultado de esta pregunta sería el inciso A, de 6 a infinito, abierto. Estos serían cerrados. Veamos la que sigue. Se calcula la distancia del punto A 6,1 al punto B,1. Podríamos encontrar la fórmula de la distancia, pero no es necesario en este problema en particular ni en el que sigue. Entonces vamos a trazar un sistema de coordenadas y vamos a tratar de poner más o menos dónde quedan estos puntos. El primer punto, digamos que aquí tengo esta escala, y el primer punto es el 1,1, que quedaría más o menos por aquí, y el otro punto el 6,1. Y voy a unirlos con una línea. Y lo que quiero saber es cuánto mide esta línea. Puesto que es una línea totalmente horizontal, entonces lo único que tengo que hacer es restar las coordenadas en x. 6 menos 1, me queda 5. Y ya, así de fácil. Si fuera totalmente vertical, entonces tendría que restar las coordenadas en y. Pero el resultado para esta pregunta está en el inciso C. Repito, tiene que ser así de fácil y rápido. No hay que hacer tantas cuentas porque uno pierde demasiado tiempo en hacerlas. Veamos esta otra. ¿Cuál es la distancia entre los puntos 2,5 y 4,-1? Y me dan todas estas opciones con radicales. Entonces, lo primero que vamos a hacer es graficarlos. El 2,5 quedaría 2 unidades a la derecha, 5 hacia arriba. Y el otro punto son 4 unidades a la derecha y 1 hacia abajo, aquí. Y lo que me está pidiendo es cuánto mide esa distancia. Esto es lo que tengo que calcular. Si no nos sabemos la fórmula de la distancia, por algún motivo, entonces no importa. Lo que sí podemos hacer es ver el teorema de Pitágoras. De aquí yo puedo formar un triángulo rectángulo. La distancia que hay del 5, que está en este punto, hasta el menos 1, pues son 6 unidades. Tengo que moverme 6 unidades para ir de 5 hasta menos 1 y me tengo que mover 2 unidades para ir del 2 al 4. Y aquí ya tengo mi triángulo rectángulo. El teorema de Pitágoras, la mayoría se lo sabe, no hay ningún problema. Entonces me quedaría que la distancia, utilizando ese teorema, es la raíz cuadrada de la suma de cada uno de esos catetos al cuadrado. Del primero es 4 y del segundo es 36, es decir, me queda 40. El resultado es la raíz cuadrada de 40, pero no aparece ninguno de estos. Entonces tengo que racionalizar mi resultado. Tengo que buscar dos números que multiplicados me den 40, pero con la condición de que uno de ellos tenga raíz cuadrada exacta. Y el único par que me cumple esa condición es 4 por 10. Entonces le voy a sacar la raíz cuadrada a cada uno de ellos. La raíz de 4 por la raíz de 10. La raíz de 4 sí es exacta, es 2. Entonces el resultado va a ser 2 raíz de 10 que se encuentra en el inciso D. ¿Ven? No es tan complicado hacer este tipo de cuentas. Debemos hay que tener mucho cuidado con ellas. Bien, veamos el siguiente problema. Encuentra las coordenadas del punto medio entre los puntos 0,2 y 4,6. Lo mismo que en el caso anterior, vamos a empezar graficando estos puntos. El 0,2 estará aquí y el 4,6 estaría por acá. El punto medio tendría que estar exactamente, sin yo trazar una línea, pues a la mitad de ellos. Pero lo puedo hacer de la siguiente manera. Lo primero que voy a hacer es moverme en forma horizontal y exactamente el número que está entre el 0 y el 4 es el 2. Está aquí. Y lo mismo voy a hacer con la vertical. El número que está exactamente entre el 2 y el 6, pues sería el 4, que es aquí. Entonces ese es el punto, sin tener que recordar cómo se calcula o cuál es la fórmula para encontrar el punto medio de dos puntos. Entonces el punto medio es 2,4 y aquí está. Otra forma de resolverlo es la siguiente. Puedo trazar desde un principio esta línea y ver cuál de ellos coincide aquí. Nada más que pues es un poquito peligroso. Por ejemplo, el 2, 3. 2 y 3, si se fijan, aquí no aparece sobre la línea, tiene que estar sobre esa línea.
y este está fuera de ella. El 2, 4 sí está sobre esa línea. El 3, 3 pues quedaría aquí. Y el 3, 4 pues sacarlo. El único que está sobre la línea es este. ¿Por qué digo que es peligroso? Porque si nos vamos por ese método, entonces puede que nos den un valor muy cercano y nosotros creemos que sí está ahí. Y puede ser que no. Lo más fácil es hacer este tipo de racionamiento donde trazo un triángulo rectángulo y calculo la mitad de cada segmento. Y ese sería el más sencillo. No son muchas cuentas, no está muy complejo y se puede resolver de esta manera. Este es el resultado del inciso B. Veamos el que sigue. Considerando a la circunferencia como lugar geométrico, ¿qué expresión algebraica cumple con las coordenadas de los puntos P, X, Y, cuya distancia al origen es 10? Esto se puede retomar diciendo que ¿cuál sería la ecuación de la circunferencia cuyo centro está en el origen y el radio es 10? Así de sencillo. ¿Cómo lo puedo hacer? Yo sé que la ecuación de la circunferencia, tanto la x al cuadrado como la y al cuadrado, tienen signos positivos. Entonces voy a descartar el inciso A y voy a descartar el inciso B, nada más me quedan estos dos. Ahora bien, digamos que aquí está el centro, el origen de coordenadas, y tengo mi circunferencia de radio 10. La ecuación que se utiliza para este tipo de expresiones de esta manera. Si observamos, de hecho, esto es el teorema de Pitágoras, o sea, los tres términos están elevados al cuadrado. Por lo tanto, 10 al cuadrado es 100. Quiere decir que el resultado correcto sería el inciso C. Otra vez, repito, no se tienen que hacer muchas cuentas, son poquitas. Y el teorema de Pitágoras ha aparecido aquí por lo menos 3 veces. Y lo hemos estado utilizando de diferentes formas. Veamos este otro. La ecuación de la parábola con vértice 3,4, parámetro P igual a 5 y el eje focal paralelo al eje Y es, me están diciendo que calcule la ecuación de una parábola con estos datos. En primer lugar, el eje focal paralelo al eje Y, eje focal también se puede llamar eje de simetría. El hecho de que sea paralelo al eje Y quiere decir que va a empezar con x al cuadrado. Por lo tanto, el inciso B y el C lo puedo descartar. Entonces, por la redacción de la pregunta, la expresión de la parábola que ando buscando es de este tipo. Repito, como la x está elevada al cuadrado, pues me queda nada más como candidatos el inciso A y el inciso D. Descartamos los otros dos. Ahora bien, si quisiera hacerlo todo esto completito, que no es necesario, bueno, lo vamos a hacer, pero no es necesario, vemos que este signo negativo aparece solamente en el inciso D, no en el A. Entonces, ¿qué fue lo que hice? Sustituí estos valores, el 3 es para la H y el 4 es para la K, que fue lo que escribí aquí. El signo negativo es de la fórmula. Si esto hubiera sido negativo, entonces aquí hubiera sido un negativo por otro negativo, hubiera quedado positivo. Entonces, este signo me determinaría ese resultado. Pero no, así como está redactado, este signo negativo es de este. Vamos a ver, repito, este signo negativo quiere decir que la solución es el inciso D. Ya, podríamos acabar, pero quiero reafirmar que efectivamente eso es. Entonces, este 4 por este 5 me da 20. Voy a desarrollar este binomio al cuadrado. Es el primer término al cuadrado, que es x cuadrada. Multiplico el primer término por el segundo término y ese resultado por 2. X por menos 3 son menos 3x por 2 serían menos 6x. Y después elevo el segundo término al cuadrado, más 9. Y de acá multiplico 20 por y, 20y y 20 por menos 4, 80. Y aplico los inversos aditivos de estos dos números. Es decir, me va a quedar x cuadrada menos 6x menos 20y más 9 más 80. Que estos son semejantes, me queda el 89. Y es lo que decía. Tengo el inciso D como respuesta. Esto nos llevó a que
el signo me iba a determinar, porque aquí son diferentes los signos, igual acá son diferentes, y estos son los que me permiten determinar cuál de ellos es la respuesta correcta. Veamos este último. Más adelante veré los otros 8 y igual los haré con cierta calma para poderlos explicar detalladamente. Claro que en el examen pues no, tiene que ser más rápido. Dice, de las siguientes ecuaciones, ¿cuál tiene los valores a, b y c iguales a la elipse x cuadrada entre 16 más y cuadrada entre 4 igual a 1? Uno tendría que encontrar el valor de la a, que sería 4, el valor de la b, que es 2, y con eso calcular el valor de c y después ver cada una de ellas, pero no es necesario. Esto lo podemos parafrasear de la siguiente manera. ¿Cuál de estas 4 es equivalente a la que me están dando? Aquí la tengo en forma fraccionaria y aquí las tengo en forma entera. Entonces, lo que quiero buscar es la equivalente a la que me están dando a mí. Para eso, vamos a llevar la expresión de su forma fraccionaria a su forma entera, multiplicando toda la expresión por el mínimo común múltiplo de los denominadores, que en este caso son 16 y 4. En este caso en particular, puesto que el 16 y el 4 tienen múltiplos divisores comunes, entonces siempre voy a tomar el mayor, en este caso el 16, y veo si se puede dividir entre 4. Si se puede dividir entre 4, quiere decir que este es el caso. Entonces, 16 es el mínimo común múltiplo y todo lo multiplico por 16, el primer quebrado, el segundo quebrado y este entero. Todo lo multiplico por 16. Para llevarlo a entero, pues primero divido. 16 entre 16 me queda 1 por x cuadrada, pues sería x cuadrada. 16 entre 4 me queda 4y cuadrada. Y 16 por 1, 16. Observemos de que todos están igualados a 0, entonces aplico el inverso aditivo de 16, que sería menos 16. Es decir, me queda x cuadrada más y cuadrada menos 16 igual a 0. Que esta se cancela, esta no coincide el signo del 16, esta es la buena. Y esta pues no, porque empieza con un 4. Esto no tiene nada que ver. Entonces esta es la respuesta a nuestra pregunta. Bueno, espero poderles haber ayudado, que vean que se puede resolver esto fácilmente sin tener que hacer muchas cuentas. De hecho, esa es la idea, no hacer cuentas, sino con los principios básicos, con eso es suficiente para poder resolverlos y encontrar la solución. Bueno, por esta ocasión los vamos a dejar hasta aquí y más adelante subiré los otros ejercicios faltantes. Que estén muy bien, hasta luego y gracias. Bye.